Hola, soy Willington, soy estudiante de bacteriología y laboratorio clínico y me encuentro con un gran amigo el cual nos dará su punto de vista como estudiante de medicina. Hola, soy Omar, estudiante de medicina y hoy hablaremos del por qué estudiar bacteriología. Independientemente de la universidad que escojas, te daremos algunas razones por las cuales estudiar bacteriología es una gran opción. Dentro del ejercicio de la medicina resulta importante el trabajo del o el bacteriólogo al momento de diagnosticar al paciente, ya que sus hallazgos junto con la clínica nos permiten establecer los diagnósticos definitivos a partir de los diagnósticos diferenciales que se han propuesto para determinado paciente, y así orientar el manejo más adecuado del tratamiento. De esta forma, un profesional en bacteriología tiene la capacidad de ser un actor de la salud en campos como donde realizamos tamizajes a partir de algunos exámenes de laboratorio para identificar de manera temprana alteraciones en la salud de las personas. Por ejemplo, a los pacientes mayores de 45 años que aparentemente están sanos, se les toman muestras de sangre para determinar los niveles de colesterol y así intervenir en aquellos con niveles irregulares. A partir de exámenes de laboratorio podemos determinar la presencia o no de microorganismos que alteran la salud y favorecen la aparición de enfermedades. También el comportamiento de las hormonas en el cuerpo. Por ejemplo, mediante un examen de sangre podemos determinar si el paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo midiendo la hormona TSH, T3 y T4. Durante el diagnóstico, pronóstico y seguimiento, los bacteriólogos son los encargados de realizar los siguientes exámenes. Hemoclasificación, por ejemplo, al momento en el que nace un bebé para saber qué tipo de sangre tiene. Cuadro hemático para determinar la cantidad de hemoglobina, células de la línea roja, células de la línea blanca y plaquetas que a la larga nos permiten diagnosticar al paciente, por ejemplo, con anemia. Tiempos de coagulación para determinar la función de las plaquetas y sus posibles alteraciones dentro del proceso de coagulación. Medición de la concentración de medicamentos y tóxicos, por ejemplo, en la identificación de sustancias psicoactivas en la orina. Análisis de glucosa sérica para determinar los niveles de glucosa en sangre que presenta el paciente y determinar si, por ejemplo, el paciente tiene diabetes mellitus. En la medición de glucosa sérica se pueden solicitar algunos de estos exámenes. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, glucosa pre y postprandial, hemoglobina glicosilada, glucosa al azar. Lípidos séricos para determinar la cantidad de colesterol HDL, LDL y colesterol total y así verificar si un paciente tiene una dislipidemia, una concentración anormal de lípidos que puede afectar gravemente la salud si no es tratada. Uroanálisis para determinar y analizar la composición de la orina en aspectos químicos y físicos, además de explorar si hay presencia de células como linfocitos y eritrocitos que en cantidades altas nos dan indicios de alteraciones en la salud. Coprológicos para determinar los aspectos físicos y microscópicos de la muestra del paciente para determinar, por ejemplo, la presencia de parásitos. Titulaciones y antígenos virales. En estos exámenes buscamos proteínas del virus o anticuerpos que el paciente ha generado contra ese virus para determinar la presencia o el rastro que dejó este microorganismo en el cuerpo. Por ejemplo, al hacer una prueba de ELISA que mide anticuerpos contra VIH, podemos determinar si un paciente lo tiene o no. También somos los encargados de realizar el análisis de líquido cefalorraquídeo para comprobar la existencia de alguna infección en el sistema nervioso, como por ejemplo una meningitis causada por un hongo, una bacteria o un virus. Cultivos bacterianos, que usualmente son usados para determinar el tipo de bacteria que está infectando a un paciente y así orientar el manejo antibiótico, donde antes podemos usar otro examen que se denomina antibiograma, con el cual podemos saber a qué antibióticos dicha bacteria es resistente y a cuál es sensible. Además, los bacteriólogos deben medir la concentración de la hormona gonadotropina coriónica humana, que permite determinar si una paciente se encuentra en estado de embarazo. Y un examen en particular que se utiliza mucho en la actualidad, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, en el cual se amplifica el material genético, por ejemplo, de un virus, para así determinar en el cuerpo del paciente la presencia o no de dicho patógeno. Por ejemplo, lo que se hace con el SARS-CoV-2. Dentro de este campo, el bacteriólogo, junto con el equipo de investigación de campo, juega un papel fundamental en la identificación, control y manejo de brotes y epidemias que
que puedan presentarse en diferentes partes del país. De este modo participa en la creación y modificación de las definiciones operativas de algunas enfermedades contagiosas. Por ejemplo, en una ciudad de clima cálido entre noviembre y diciembre comienzan a aumentar las consultas por una sintomatología similar entre las personas. Luego de la evaluación, se sospecha que estas personas tienen dengue. Sin embargo, aún no se puede confirmar el diagnóstico. El bacteriólogo hace pruebas de PCR y ELISA IgM para dengue, donde confirma la presencia del patógeno. Así le indica al médico que su diagnóstico de dengue probable ahora es confirmado. También en campos como administración, docencia, coordinación de laboratorios y bancos de sangre e investigación. Por ejemplo, un grupo de profesionales puede realizar una investigación acerca de la eficacia de cierto medicamento para eliminar un parásito. De este modo se estudian dos poblaciones, una en la que se le da el medicamento nuevo y otra a la cual se le dará el medicamento clásico para tratar dicho parásito, con el fin de verificar si el medicamento nuevo es más efectivo respecto al clásico. También dentro de la investigación pueden trabajar en áreas agropecuarias, industriales y de alimentos. Además de todo esto, deben apoyar las actividades de salud donde se atienden a pacientes con enfermedades infectocontagiosas y pacientes que usan sustancias psicoactivas o tóxicas. Actualmente en Colombia, al finalizar el pregrado, ya sea en enfermería, medicina, odontología o bacteriología, se debe prestar el servicio social obligatorio, o como popularmente se conoce, el rural, el cual consta de un año de servicio en instituciones en mayor parte públicas dentro de toda la geografía del país, con el fin de apoyar los servicios de salud. Dicho rural se realiza dependiendo de las plazas disponibles en los diferentes centros de salud. Existen algunas excepciones y formas de exoneración que se encuentran disponibles dentro de la resolución que reglamenta este servicio social. La profesión es de mucha responsabilidad. Inicialmente hablamos de salvar vidas a seres humanos. Tengan presente que nosotros como bacteriólogos certificamos los hallazgos en los exámenes de laboratorio y muchas veces las decisiones de los médicos giran en torno a lo que les generamos. La demanda laboral puede variar dependiendo de la zona donde te encuentres. Por ejemplo, en Estados Unidos la profesión es llamada Medical Laboratory Scientist y se estima un salario entre los $3.750 y $4.000. En Colombia, el salario promedio ronda los 2 millones de pesos mensuales, pero si tienes más experiencia y algunas especializaciones o un doctorado, tu sueldo oscila entre 3 a los 5 millones de pesos e incluso más. Una de las ventajas de ser bacteriólogos es la posibilidad de crear su propio laboratorio clínico como una IPS privada que preste los servicios a diferentes entidades, ya sea públicas o privadas. Para concluir, esta carrera es una profesión que requiere de mucho amor, pasión, disciplina, además de un gusto por la ciencia y las humanidades. Es una oportunidad para crecer de forma personal y profesional. Esperamos les haya gustado este video, que sea de mucha ayuda si van a escoger esta carrera. Suscríbanse al canal para ver más contenido relacionado, donde les estaré contando toda mi experiencia como estudiante de bacteriología y como futuro profesional.